Donald Trump se ha referido escuetamente ante la consulta de un periodista sobre la supuesta carta de Nicolás Maduro pidiendo negociar. No confirma la recepción y simplemente dice: no quiero decirlo, veremos lo que sucede en Venezuela. Maduro le ha enviado una misiva a Trump el pasado 6 de septiembre en la que plantea retomar el canal de diálogo establecido previamente a través del enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell. El líder del régimen de Venezuela dijo que le escribió una carta pidiéndole negociar. ¿Recibió la carta? ¿Cuál es su respuesta? No quiero decirlo, pero veremos qué pasa con Venezuela. No quiero decirlo. Y ha sido Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen madurista, quien ha divulgado esta carta el fin de semana. La que Maduro la ha enviado al presidente Trump el pasado 6 de septiembre. Ahí le pide diálogo directo. De esta manera se resume esta misiva. Conversé largamente con el enviado especial Rick Grenell sobre este y otros temas. En ese sentido, le envío a usted datos contundentes de la producción de drogas y el narcotráfico en Sudamérica, que demuestran de manera contundente, en base a hechos reales, que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y país no relevante en el ámbito de los narcóticos, gracias al inmenso esfuerzo hecho durante años por nuestras fuerzas policiales y militares. En las últimas semanas ha tomado protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela. Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente. Enseguida voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel de Ángulo el día de hoy. Voy a saludar a esta hora en Panamá a Guillermo Cochés, abogado, analista político, exdiplomático. Él ha sido embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Un gusto tenerlo en el programa Ángulo. Señor Cochés, bienvenido. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. En Estados Unidos voy a saludar a Benjamín de Yurre. Él es periodista y analista político, experto en relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A la orden. Un honor estar con ustedes. El honor es nuestro al tenerlo en nuestro panel. En Venezuela también voy a darle la bienvenida a Ana Milagros Parra, analista política, comunicadora y activista en favor de los derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar con esta misiva. En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news, dice esta misiva que le manda Maduro a Trump. Confirmada, además esta misiva ha sido confirmada en las últimas horas por Delcy Rodríguez. Ha dicho que debe haber un canal directo de diálogo para que funcione de manera impecable. Se ha tomado protagonismo, dice esta misiva, a los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas de narcotraficantes. Donald Trump ha sido muy preciso, muy escueto en la respuesta que le da a un periodista en la Casa Blanca sobre esta misiva, diciendo: ya veremos lo que pasa en Venezuela. ¿Qué podría pasar en Venezuela? Empiezo con usted, señor Cochés. ¿Podría darse este diálogo que plantea Maduro? ¿Cuál es su visión con respecto a este acercamiento que parece estar haciendo Maduro a Donald Trump? Muchas gracias. Creo que los chavistas, Maduro y su grupo están cosechando lo que sembraron. Cuando dicen que establezcan un canal de diálogo, esos canales de diálogo fueron abiertos por muchos años, donde el gobierno de Venezuela siempre incumplió todo lo que prometía, que no iban a haber presos políticos, que se iban a respetar los derechos humanos y sobre todo que se iban a respetar los resultados electorales. Nada de eso se cumplió. ¿Cómo ahora que han llegado a situaciones tan graves como la del 28 de julio de 2024, donde se roban una elección en la forma que lo hicieron, va a creer Estados Unidos o el mundo que el gobierno de Venezuela puede ser serio en el planteamiento de un diálogo con los Estados Unidos o con cualquiera? El desprestigio del régimen chavista es tan grande que nadie les cree. Ya por eso es que han perdido hasta todos los apoyos internacionales que tenían, porque
han mentido reiteradamente y nadie les puede creer sus palabras. Dice que ellos no producen droga. Puede ser que sea cierto que no producen droga, pero son el vehículo de toda la droga que se produce en Colombia a través de la FARC, a través del ELN, a través del ejército colombiano y a través de toda la costa venezolana y las pistas de aterrizaje que se dan en Colombia, en Venezuela, y que ha habido múltiples testimonios, como el de un reciente ganadero que le expropian su finca y tenía 3 pistas autorizadas y son utilizadas por el Cartel de los Soles. Lo del Cartel de los Soles no es algo nuevo, es algo que ya se viene mencionando hace muchísimo tiempo. Gracias por esta primera intervención. Quiero saber en qué concuerda, si es que hay algo con lo que discrepe Benjamín de Yurre con respecto a este diálogo, la sinceridad de este diálogo, a la consistencia de estas palabras en las que pues se hacen algunas negaciones, se habla de fake news y se tiende un puente que hasta hace algunas semanas quizás era impensable. ¿Cuál es su criterio, señor de Yurre? Lo escuchamos. Sí, en primer lugar, estamos hablando de que en esta supuesta carta que publica Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que le enviaron al presidente Trump aquí en Estados Unidos, en esta carta hacen referencia a que, digamos, apenas del narcotráfico internacional, digamos, de la cocaína que se produce en Colombia, apenas el 5% es el que se ingresa a territorio venezolano a través de las 2.200 kilómetros de frontera que existen entre ambos países. Sin embargo, estamos viendo de que aquí hay una discrepancia en algo que dice la supuesta carta, ¿no? Porque esta carta dice que ellos han derribado ya 402, aeroplanos o aviones, 402 aviones han derribado con cargamentos de droga, según dice el gobierno venezolano. Entonces, vamos a analizar. Si la producción, digamos, de cocaína en Colombia está por el orden de las 2.500 toneladas y el 5% apenas es el que ingresa por Venezuela, estamos hablando de un promedio de unas 124 toneladas por avión. Si es que se han derribado 402 aviones, cada avión tendría que tener más o menos 3 toneladas de cargamento y eso ningún avión lo puede tener. Eso, o sea, es inconsistente lo que dice la supuesta carta que enviaron al presidente Maduro. Por lo demás, ellos dicen en el gobierno venezolano que hablaron con Rick Grenell, lo que es el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, y por ese intermedio supuestamente están buscando indulgencia del presidente Trump porque están viendo que la situación se les puede tornar muy difícil si acaso bombardean. Hay, digamos, intereses políticos y hasta personales en Venezuela. Y es por eso que buscan indulgencia. Tal vez ellos están buscando una salida, digamos, tanto Maduro como el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, como Diosdado Cabello, por supuesto. Están buscando a lo mejor irse de Venezuela, que le den esa salida, en cuyo caso quedaría lo que es una crisis política en Venezuela, porque los supuestos sustitutos o los que asumirían el poder, muchos de ellos son falsos opositores al gobierno de Maduro, de manera que hubiera una continuidad en el régimen de Maduro, que esa es la parte que más tenemos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? La más idónea para ocupar ese cargo sería María Corina Machado. Tendrían que quitarle lo que es la inhabilitación que le hicieron a ella para poder asumir el cargo público. Y en cuanto al presidente electo, que de verdad ganó las elecciones en Venezuela, que es el Mundo González Urrutia, bueno, a este señor tendría que cuidarlo mucho porque está amenazado de muerte si regresa a Venezuela. O sea que la crisis política en Venezuela, en el caso de la salida de estos 3 señores que buscan indulgencia con el presidente Trump, pudiera ser lo que pueda acontecer en Venezuela también. Quiero conocer ahora el criterio de Ana Milagros, una salida negociada. Están afirmando aquí mis otros panelistas. ¿Usted qué piensa como analista política? ¿Cómo se imagina recibe esta misiva Donald Trump? ¿Se lo imagina usted sentado en el despacho Oval recibiendo esta carta con ese saludo? ¿Cómo se habrá referido Maduro a Donald Trump? Y también, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Donald Trump cuando Maduro ha recordado la falsa noticia
lo ha puesto así en esta misiva, en relación con que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados. Este tema fue fue resuelto y aclarado rápidamente en una convención con el embajador Richard Grenell. Ha funcionado de manera impecable, dice Maduro en esta misiva. ¿Qué decir al respecto, Ana Milagros? La verdad estoy de acuerdo con todo lo que mencionaron. Hay algo que tener en cuenta es que movimientos diplomáticos por parte de la dictadura venezolana suelen ser ensayos para medir reacciones, a ver cómo ellos pueden seguir actuando en frente de la presión internacional y presión interna, tomando en cuenta la poca legitimidad que tienen en la comunidad internacional. Otra cosa muy importante es que la línea de Richard Grenell no es la misma línea de Marco Rubio. Y hemos visto que al principio de la administración y el approach que tuvieron con Venezuela no fue una línea tan dura y que se esperaba porque Marco Rubio es el secretario de Estado. Se hicieron el intercambio de los presos políticos, se recibieron a migrantes venezolanos en Venezuela diciendo que todos eran del Tren de Aragua, creo que eso es otra cosa que podríamos tocar, pero ahora la línea que se impuso fue la de Marco Rubio. Richard Grenell ahora no tiene la misma capacidad de acción con respecto a Venezuela que tenía antes de toda esta estrategia de máxima presión y estrategia de presión específicamente a los carteles de narcotráfico y a todo el narcotráfico de la región. Han cambiado muchísimas cosas desde ese momento, porque legalmente en Estados Unidos ya se reconoce al gobierno venezolano que está dentro o que participa en un cartel de narcotráfico y hay datos que lo sustentan, que también lo mencionaron mis predecesores. Hay datos que sustentan la cantidad de PIB que representa las economías ilícitas dentro de Venezuela, que son alrededor del 8%, ¿no? Así que cuando vemos la carta que envió Delcy Rodríguez, es solo propaganda y es una manera de limpiar la imagen frente a una realidad que pueden controlar cada vez menos. Yo no veo una negociación por parte de la dictadura venezolana porque hemos visto a lo largo del tiempo, no solamente antes de las elecciones, sino a lo largo del tiempo, en los últimos 10 años, me atrevería a decir 15, se han utilizado los métodos de negociación y los métodos diplomáticos para ganar tiempo y reajustarse internamente para mantenerse en el poder. No hay una negociación en el que ellos vayan a decir voy a claudicar, voy a dejar el poder porque hay demasiada presión. Y si unimos eso con el hecho de que no solamente es una dictadura, sino también dentro de ellos hay una simbiosis con grupos criminales. Más allá del narcotráfico tenemos grupos irregulares, tenemos grupos incluso en el arco minero del Orinoco donde está abierto cualquier injerencia tanto de China, de Irán, así que no solamente son los grupos de narcotráfico, hay muchos grupos irregulares en Venezuela donde el Estado no controla el territorio. Entonces no es solamente una dictadura, no es solamente un régimen político que se va a sentar, sino hay otras características, que es la parte criminal, que en ciencias políticas siempre decimos que es un Estado gangsteril, así que los métodos diplomáticos lo utilizan como un instrumento para ganar tiempo y medir reacciones para ellos reorganizar su estrategia para mantenerse en el poder. Porque otra cosa muy importante es que dentro de esta presión internacional que ha implementado la administración de Trump, también ha habido muchas purgas internas dentro del chavismo, dentro del régimen de Nicolás Maduro, donde hay jueces, más de 10 jueces presos, han estado, la represión ha aumentado tanto a disidentes opositores como adentro de sus filas para mantener el control. Entonces vemos que esto va mucho más allá de solo lo diplomático, sino que hay otras dinámicas, que es lo que el gobierno de Donald Trump ha reconocido, que son dinámicas criminales. Gracias por esta intervención, señor Cloches. ¿En qué concuerda, si tiene algo que refutar con lo que nos ha dicho hace un momento Ana Milagros con respecto a esto, que ella no es tan, no cree tanto en que haya, sino que sea una situación para ganar tiempo, dice, para el régimen de Maduro pueda ganar tiempo. Sin embargo, hay quienes dicen que sí, puede ser que a lo mejor esté haciendo alguna, tratando de ver alguna salida negociada. Y lo que muchos se plantean aquí, señor Cloches, es cómo se puede negociar algo con alguien que ha sido señalado de integrar o de liderar un grupo narcoterrorista como el Cártel de los Soles, por ejemplo, que ha sido así reconocido primero por Estados Unidos y después por decenas de países.
Mire, el secuestrado, que es el pueblo venezolano, no puede negociar con los secuestradores. ¿Por qué? Porque ellos no están en capacidad de ceder absolutamente nada. Supuestamente negociaron con Maduro en la isla de Los Chilas o negociaron con Grenell, mandaron el mensaje de que les dieran 2 años, eso fue el 6 de septiembre, que les dieran 2 años, que ellos hacían la transición, que les daban el 80% del petróleo y el 80% de las tierras raras tan interesadas por los Estados Unidos. Sin embargo, todos los esfuerzos de diálogo a nivel con Estados Unidos, con el Vaticano, con Noruega, con los grupos que se han formado durante todo este tiempo para negociar una salida pacífica en Venezuela, no se han logrado. Ni siquiera con las elecciones del año pasado, donde gana por 7-3 Edmundo González Urrutia, y que hubiese ganado por 9-1 si no hubiese impedido el régimen de que los venezolanos fuera de Venezuela pudiesen votar, de que mucha gente dentro de Venezuela pudiese votar. O sea, toda la experiencia que ha habido indica que ellos no están en capacidad de dialogar, porque quien dialoga está dispuesto a ceder y ellos no quieren ceder. No solamente el poder político que han ejercido, sino, como alguien decía, Maduro y su grupo han cumplido el sueño de Escobar Gaviria, porque Escobar Gaviria a través del narcotráfico quería controlar Colombia y ellos han controlado a través del narcotráfico Venezuela. Eso es lo que ellos no quieren ceder, que como bien dice la periodista venezolana, que no solamente es el contrabando de drogas, el contrabando de oro, el contrabando el contrabando de uranio, que acaban de agarrar un barco con no sé cuántas toneladas de uranio o lo que fuese, para llevárselo a Irán, y lo han detenido. O sea, ellos están metidos en el crimen organizado y tú no puedes negociar con criminales. No puedes negociar con criminales, eso es lo que ha dicho aquí Guillermo Cochés. Benjamín de Yurre. Hace un momento usted planteaba algo que no es menos importante. ¿Qué pasa si en realidad existe una negociación? ¿Quién queda al frente? No solo se trata de Nicolás Maduro, se trata de Diosdado Cabello, se trata de Padrino López, se trata de otros mandos también, medios, personas que están cercanas al madurismo, que han estado en el poder durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto demoraría una transición hacia una democracia, que es lo que realmente se busca en Venezuela? Bueno, una transición en el supuesto negado, digamos, de que estos personajes salgan de Venezuela y se les dé un camino expedito como para, digamos, para salvaguardarse ellos mismos, tanto físicamente como desde el punto de vista de dinero, de fondos que ellos tengan. Que si le buscan una salida a ellos, la pregunta evidente es lo que tú dices: ¿cuánto tiempo se va a demorar en formalizarse lo que es un gobierno constitucional en Venezuela? ¿Y cuál sería el camino, ¿no? Entonces diríamos de que en primer lugar debería establecerse, hay que ver quién es que puede hacer eso, una comisión de notables, ¿no? Digamos, una fuerza civil que rijan los destinos de Venezuela hasta tanto se pueda, digamos, elegir o que la persona tome el poder, si es que Edmundo González Urrutia puede llegar a hacerlo sin temor a pérdida de su vida, o que le quiten la inhabilitación que tiene María Corina y que pueda ser ella la que definitivamente asuma el poder, porque sabemos que lo que se planteaba de un inicio era que Edmundo González Urrutia nombraría vicepresidente a María Corina, después renunciaría y quedaría María Corina en el poder, ¿no? María Corina Machado, que es lo que supuestamente puede ocurrir. Pero sin embargo, si vemos que estas condiciones por X motivos, digamos, no se pueden cumplir, digamos, una junta de notables, yo diría que hay que ver cómo se conforma, digamos, son elecciones a lo mejor especiales que van a haber, ¿no? Digamos, todo puede ser un proceso en el sentido de que
los falsos opositores que tanto abundan allí, ¿no? Y que sabemos quiénes son a través de los años, ¿no? Cómo se han comportado, todo lo que se sabe de ellos, que pueden asumir el poder otra vez, sería una continuidad para el régimen, ¿no? Que esa es la parte que tememos todos que pudiera ocurrir en Venezuela. Por lo demás, de que hace la flota allí, esta flota norteamericana para allí, señores, se ha comentado a través de los años de que por eso que Venezuela está enviando uranio a Irán. Bueno, lo que se ha comentado por años y se han visto hasta algunas fotos y hasta videos de que existen algunas plataformas misilísticas iraníes en Venezuela. Y que la flota que está allí norteamericana no solamente cumple la vigilancia del narcotráfico, sino que también está viendo esto que son estos envíos, ¿no? de materiales para esa supuesta plataforma misilística que está ahí en Venezuela, que es muy, pero muy peligroso si esto llegara a ser cierto, ¿no? Digamos, porque estamos en el mundo, como no sabemos qué puede ocurrir en Venezuela, evidentemente entramos en el mundo de la especulación, ¿no? Y todo es especulativo, todo es ver qué puede pasar. Inclusive hasta hablamos una vez, y lo hemos dicho varias veces, de que, digamos, cuando el año 1555 Nostradamus escribió sus profecías, se acababa de descubrir América. Por lo tanto, en la mente del vidente no existía aún la existencia de América, no existía América. Por lo tanto, lo que él mismo, digamos, vaticina, digamos, que la Tercera Guerra Mundial sería en el Medio Oriente, a lo mejor no consideró a América Latina como un escenario también, porque simplemente no existía en su mente América, porque se acababa de descubrir América. Hasta ese punto incluso se ha comentado también. Sí. Sí. Gracias por esta intervención. Ana Milagros Parra, quiero que ahora nos refiramos también a la exigencia de Donald Trump, la que ha hecho en las últimas horas antes de conocerse o de ser cuestionado sobre la misiva que habría recibido de Nicolás Maduro. Le ha exigido al régimen de Maduro que reciba a esos presos, así textualmente, lo ha puesto en sus redes sociales, y pacientes de instituciones mentales venezolanos que han ingresado a territorio estadounidense. Dice este mensaje de Donald Trump, de lo contrario, advirtió que la dictadura chavista o madurista va a sufrir un precio incalculable. La solicitud de Donald Trump pues se produce en este contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que está marcada por el operativo militar de Washington en el Caribe para hacer frente al narcotráfico, que vamos a hablar justamente luego también con mis panelistas en el siguiente bloque. Entonces, con respecto a esto, Ana Milagros, ¿cuál es el alcance de este ultimátum dado por Trump a Maduro con respecto a que reciba a los presos y a los que han ido pues pacientes de instituciones mentales venezolanos? La política de Donald Trump con respecto a Venezuela considero que es más errática ahora que en el primer término, porque tenemos una dualidad en donde él presiona con el operativo en el Caribe, mencionando la dictadura venezolana como un cartel de narcotráfico, que vuelvo y repito, hay muchas informaciones, muchos reportes de organizaciones que las pueden leer, los invito a todos, como Transparencia Venezuela, Inside Crime y Armando Info, que tienen años documentando todas las vinculaciones criminales que tiene el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Así que eso no está, no se puede refutar porque hay datos sólidos de esas vinculaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que esta política responde mucho a incentivos internos, buscando un enemigo externo para justificar muchos cambios de política doméstica, ¿no? Entonces tenemos esta dualidad donde tenemos una gran presión al régimen de Nicolás Maduro, pero no con una estrategia tan clara que como si piensa hacer catalizar una transición. ¿Por qué son 3 lanchas? O sea, falta mucha información al respecto. Y con respecto a los migrantes, algo que me preocupa mucho es porque no hay sustento de lo que él dice. Principalmente, por ejemplo, el primer caso que tuvimos, que fue gigante, fue el de los migrantes venezolanos, que todos los catalogaron como si fuesen el Tren de Aragua y terminaron en las prisiones de Bukele en el Secot sin garantizar ningún tipo de proceso. Y se sabe que hubo muchas personas que ni siquiera tenían antecedentes penales y personas que ni siquiera estaban en situación de irregularidad o pidiendo asilo, que terminaron en una prisión de máxima seguridad donde se les violaron todos sus derechos humanos, ¿no? Y al mismo tiempo hablamos con los pacientes de instituciones mentales, dónde está algún tipo de informe, dónde está la información que
que afirme que hay venezolanos con problemas mentales lo suficientemente graves como para que dañen la sociedad estadounidense, ¿sabes? Es como cuando hablas de instituciones psiquiátricas, estás también estigmatizando a cualquier persona que tenga una enfermedad mental y lo estás estigmatizando diciendo que todos son violentos, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es eso, es un ultimátum que lo más probable es que Maduro, frente a toda esta presión, es que acepte cualquier viaje de repatriación o de viaje de migrantes venezolanos a Venezuela, como lo ha seguido haciendo antes, porque es uno de los principales objetivos de Donald Trump, es cumplir con las promesas, entre comillas, de migración y decir que todo el crimen y lo malo que pasa en Estados Unidos es culpa de estos venezolanos que envía el gobierno, sin reconocer que esa migración viene por un problema político y humanitario y que la mayoría de las personas que entran a Estados Unidos huyendo del régimen venezolano es porque ya no pueden sobrevivir, estar en su país. Eso no quiere decir que no haya personas que sean criminales o personas que activamente estén dañando la sociedad la sociedad estadounidense, pero los números dicen otra cosa. Los números dicen algo totalmente distinto. Creo que lo que quiero destacar es que hay una total falta de debido proceso y se le violan derechos humanos a muchas personas y principalmente a venezolanos que ya están estigmatizados alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es como está utilizándolo para resaltar cómo la población venezolana desplazada queda atrapada entre dos gobiernos que instrumentalizan el sufrimiento, porque ese es el punto, están instrumentalizando el sufrimiento de los venezolanos de las dos partes, y eso es lo que a mí me preocupa. Vamos a regresar con el debate sobre este y otros temas también que tienen que ver con Venezuela en el siguiente bloque. Me voy a un corte comercial. Antes cito que se ha hecho público ya el informe que fue elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Documenta una política sistemática de represión estatal en Venezuela entre julio del 2024 y agosto del 2025. Este documento que va a ser presentado también se expone ahí pues con lujo de detalles: asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal de más de 2.200 detenciones arbitrarias. También se cita torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. Todo ello enmarcado en una estrategia de persecución política que, según concluye la misión, constituye crímenes de lesa humanidad. Vamos a una pausa, volvemos enseguida con más de Ángulo. Trump ha anunciado que militares del Comando Sur han atacado una nueva embarcación que transportaba droga a través de aguas internacionales. Textualmente lo ha puesto en sus redes sociales: bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que lleva narcotráfico. El área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos ha actuado. El mandatario sostuvo, además, que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos por una ruta conocida y que pretendían envenenar a los estadounidenses. Esto es lo que siempre pone el presidente Trump. El balance brindado por Trump señala que se han derribado, destruido, desde el inicio de la operación, algunas embarcaciones. Aproximadamente se habla de una veintena de criminales que han sido eliminados, según palabras de Donald Trump. Mientras tanto, en respuesta a este despliegue de fuerzas estadounidenses, y eso lo voy a comentar inmediatamente con mis panelistas, el régimen de Venezuela está efectuando maniobras militares, ya lo hizo en la isla de Orchila, según anunció el ministro Vladimir Padrino López, y ha calificado esta acción como una operación, ha dicho textualmente, una operación exitosa, necesaria, para lo que el régimen de Maduro califica como una amenaza extranjera. ¿De qué se trata todo esto cuando también, señor Koches, en redes sociales vemos la difusión de venezolanos que no tienen nada que ver con el aspecto militar, están siendo entrenados, están empuñando armas, supuestamente en una preparación de civiles para lo que podría representar esto una amenaza? ¿Cómo se interpreta esto? Mire, esto es igual a lo que pasó en Panamá. El régimen militar al final, con Noriega, trató de armar a la población con rifles viejos que quizás no tenían ni balas, gente que no tenía ninguna capacidad
militar ni entrenamiento. Igual está ocurriendo en Venezuela y lo vemos en los diferentes videos que nos muestran en las redes sociales. Creo que todo esto es una laraca innecesaria que están marcando para distraer a la población. Mencionaste que Trump acaba de anunciar otro barco o nave que tenía drogas. Recordemos que la primera que se hunde, Maduro dice que era una noticia fake, que había sido creada con inteligencia artificial. Al día siguiente, Diosdado Cabello admite que es cierto. O sea, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo porque están nerviosos, están preocupados por lo que está ocurriendo. Vuelvo y repito, ellos están cosechando lo que sembraron. Creo que definitivamente tiene que llegar a un final. Me refiero a lo que dijo el anterior comentarista sobre la transición. La transición en Venezuela debió ser del 28 de julio, cuando gana Edmundo González, al 10 de enero, cuando debió tomar posesión Edmundo González, y no se dio porque se robaron las elecciones. ¿Cuál es la solución? La solución son los organismos internacionales que han demostrado, por ejemplo, en el caso del golpe de Estado de Honduras, la OEA supervisó el traspaso del gobierno anterior al nuevo gobierno y que las elecciones se hicieran correctamente. O sea, ya hay experiencias sin traumas con la participación de la población venezolana y, por supuesto, con su lideresa María Corina Machado. O sea que yo creo que eso va a ser mucho más sencillo de lo que se está imaginando, porque la mayoría de los que dicen hoy ser chavistas, que son cada vez menos y se demostraron en las elecciones, dejarán de serlo una vez que caiga Maduro. ¿Usted cree que todos esos soldados que hoy supuestamente apoyan a Maduro no están hartos de que los trate como si fueran ganados con porciones alimenticias que dan vergüenza cuando las muestran en las redes sociales, mientras un grupito muy pequeño se enriquece y vive y al mismo Padrino López le sacan que se va a hacer una boda de la hija no sé en qué lugar privilegiado que quizás le cueste $1 millón? Todas estas son situaciones que enervan a los mismos militares. Así que yo creo que vamos en buen camino, hay que seguir la presión. Definitivamente que Estados Unidos ha fallado, por ejemplo, en el gobierno de Biden, de permitir que los hermanos Malpica Flores, sobrinos de Cilia Flores, sobrinos de Nicolás Maduro, fueran liberados. Permitieron la liberación de Alex Saab, a pesar del gasto tan grande que hicieron para lograrlo deportar de la Isla Verde, donde lo tenían en África. Entonces yo creo que este es el momento de decidir qué se quiere y creo que se va a lograr el cambio y va a ser, no digo que difícil, pero menos difícil de lo que la gente lo está planteando. Señor de Yurre, usted como analista político, y quiero preguntarle algo que también se ha puesto sobre la mesa de debate. ¿Se puede afirmar que, ahora que estamos hablando de estos ataques militares de Estados Unidos a barcos de Venezuela, son vistos como una escalada radical de su guerra contra las drogas o, como otros afirman, se está pasando Estados Unidos de los límites? ¿Cómo lo ve usted cada vez que escucha a Trump salir y decir, atacamos otra embarcación venezolana que llevaba droga y matamos a tantos narcotraficantes que iban a bordo de esta embarcación? Sí. En primer lugar, hay una cosa que es importante aclararla, que es que hay que establecer lo que es la diferencia que existe en lo que es el narcotráfico y lo que es el narcoterrorismo. Hasta donde yo conozco, son leyes diferentes para cada caso. El narcoterrorismo, lo que sabemos es de que lo que son el tráfico de cocaína, de heroína y de otras sustancias, dice que vienen cubierto de un elemento blancuzco, digamos, con la que tiene supuestamente el propósito de protección de la droga. Sin embargo, ese elemento blancuzco sabemos y dicen de que es fentanilo completamente sintético. Y el fentanilo sintético no está destinado a los adictos normales, los adictos consuetudinarios de cocaína o de heroína, sino que está destinado, digamos, a asesinar personas, ¿no? Digamos, personas que combinan con la droga, lo que es el fentanilo, simplemente mueren
Por eso es que se le llama narcoterrorismo. Esa es la primera de las cosas que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el gobierno del presidente Trump ataca las naves que ataca, evidentemente sabemos que la vigilancia por satélite está completamente adelantada y te pueden ver hasta un alfiler de la estratosfera si es necesario. De manera que saben quiénes van en esos barcos, saben qué es lo que tienen, qué es lo que llevan, ¿no? O sea que yo dificulto, pero por completo, que vayan a ver esas 3 lanchas que han hundido, que han perecido 17 personas. Yo dificulto que no sea así, yo creo que sí es así. Y además hay otra cosa que hay que decirla también, ¿no? Sabemos que el gobierno venezolano y muchos canales de televisión que de alguna forma inconscientemente o conscientemente defienden a Maduro, han proyectado imágenes de pescadores venezolanos que supuestamente están afectados en su labor porque tienen miedo de salir a aguas más lejanas, en el sentido que puedan ser bombardeados, puedan ser eliminados o atacados, digamos, por la Fuerza Aérea Norteamericana. Y ese tipo de cosas la utilizan precisamente para crear este tipo de zozobra en la población, crear este tipo de odio hacia los americanos. Tú sabes, y la verdad es como lo dijo el director de inteligencia de la Fuerza Armada Venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, que está detenido y que ya sabemos que está cantando. En este momento está hablando y está revelando muchísimas cosas de que el narcotráfico en Venezuela es real, no es imaginario, ni es mentira, es verdad. Entonces una cosa tan evidente como esta, sí, no se puede negar, digamos. Gracias por esa conclusión. Vamos a irnos a la pausa comercial, regresamos luego del corte ya para un poco las reflexiones finales de este programa. Empiezo dándole la palabra a Ana Milagros Parra, volvemos luego del corte, esto es Ángulo. Tiempo de las breves conclusiones en Ángulo. Ana Milagros Parra, quiero conocer su criterio, quedó pendiente en el bloque pasado, sobre lo mismo, más de medio siglo después de que Estados Unidos declarara esta guerra a las drogas, ha comenzado a usar el poder del fuego de su ejército contra quienes ellos consideran que son, pues, narcos en el hemisferio occidental. ¿Cuál es su criterio y ya manera de conclusión también en un minuto para usted, para luego escuchar también las conclusiones del señor Guillermo Cochés y luego del señor de Yurre? Es muy importante resaltar que el narcotráfico en el Caribe es real, pero el uso de la fuerza letal puede escalar tensiones. Y si no ataca las redes financieras ni la corrupción interna que lo sostiene, no va a ser efectivo para una transición. No quiere decir que la presión no importa, más bien está siendo muy efectiva porque, como habían mencionado, sí están nerviosos. El régimen venezolano es un régimen criminal y eso quiere decir que su estructura no es estable, es una estructura que se tiene que reinventar y mantenerse todo el tiempo. Pero eso no quiere, esta presión no significa transición, incluso puede significar transición a otra cosa. Por eso es muy importante ver más allá del intercambio Trump y Maduro y ver cómo esta presión viene, cuáles son los incentivos que vienen de Estados Unidos, si de verdad estas acciones, utilizando la fuerza letal, que no identifican quiénes son las personas, no identifican la cantidad ni el tipo de droga que tienen, para darle así un tipo de legitimidad y base legal y base informativa que no está teniendo. Que estoy de legitimidad porque sí está forzando al régimen de Maduro de cambiar sus estrategias. Pero al mismo tiempo que esto está pasando, la represión interna y el asedio a los venezolanos está creciendo. Como mencionaste, el uso de instrumentalización de los civiles para un posible conflicto armado, que Venezuela está cero preparada para eso, es muy grave. Y al mismo tiempo tenemos a estas redes de represión, como la Dirección de Contrainteligencia Militar, que está persiguiendo a los militares también. Ana Milagros, gracias. Guillermo Cochés, lo escucho también su conclusión en un minuto para escuchar a Benjamín de Yurre. Yo creo que este es un esfuerzo que está haciendo Estados Unidos, pero que tiene un apoyo mundial. Miren que Francia ha fortalecido su presencia naval en islas caribeñas como Guadalupe y Martinica. Los Países Bajos han protegido a sus colonias o a sus protectorados en Curazao, Aruba, Bonaire. Lo mismo lo está haciendo
el Reino Unido. O sea, este es un esfuerzo para impedir lo que ha sido una enfermedad para esos países, el tráfico de drogas, no solamente hacia Estados Unidos, sino también hasta Europa. Así que yo creo que en este esfuerzo hay una unidad internacional y los demás países han guardado silencio porque saben que lo que se está haciendo era necesario. La presencia de los traficantes mexicanos en Venezuela, de iraníes en tantas actividades ilícitas, facilitan el que ahora no tengan excusas los militares venezolanos de lo que se está haciendo. Y yo aplaudo lo que se está haciendo y aplaudiría un cambio pacífico sin invasión como hubo en Panamá de la liberación de Venezuela. Gracias, embajador Cochés. Cierro con usted, Benjamín de Yurre. Y mira, yo lo que veo y brevemente es de que realmente aquí existen tal vez 3 escenarios probables que puedan ocurrir con la permanencia de la flota norteamericana en el Caribe cercana a Venezuela. El primero de ellos, evidentemente, el que todos dicen que parece que tal vez es el más probable de todos, que es una operación quirúrgica en Venezuela. Quirúrgica es, digamos, bombardear objetivos, digamos, ya determinados, arsenales, aeropuertos o incluso personalidades que no escapan a eso, ni siquiera Maduro, ni Padrino López, ni Diosdado Cabello. Eso puede ser una de las 3 cosas, tomando en cuenta que Venezuela no responderá a estos bombardeos con una declaración de guerra, como tampoco lo hizo Irán cuando bombardearon la planta de enriquecimiento de uranio, ni como tampoco hizo Irán nuevamente cuando eliminaron a su jefe de militar, general en jefe, Soleimani, hace 3 años atrás. Entonces, ese es el primero de los escenarios que puede ocurrir. El segundo de los escenarios es que intervenga la CELAC, la Comunidad Económica de América Latina, que intervenga con 33 países y que traten de firmar un armisticio y buscar la salida, vamos a decirlo hasta cierto punto amistosa, de estos 3 elementos que gobiernan en Venezuela, ¿no? Y tratar de buscar una salida en la cual se crearía, como dijimos anteriormente, una crisis política para ver quién asume el poder. Y el tercero de los escenarios que ninguno queremos es de que llegue a acontecer algo más fuerte en Venezuela en cuanto a una, digamos, un bombardeo masivo, etcétera, que pueda intervenir, digamos, Cuba, que como decimos puede ser un Japón en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que las personas pasan hambre, necesidades y de todo en un gobierno comunista, pero sin embargo han estado más de 60 años armándose hasta los dientes y tienen más de 1 millón de hombres sobre las armas. El caso cubano. Y el caso de Irán pudiera intervenir también, por ejemplo, porque sabemos que tiene muchos intereses y maneja la industria petrolera en Venezuela. Entonces eso, y claro, a meterse Irán y a meterse Cuba, entonces posiblemente pueden aparecer otros actores que no queremos, que por supuesto puede ser China, ni que no quiera Rusia, ¿no? Gracias, en ese Benjamín. caso, que es lo que no deseamos, estamos en presencia de una tercera guerra mundial. Sí, gracias. Me tengo que ir a un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Nicolás Maduro le ha escrito una larga misiva a Donald Trump para terminar, según ha dicho, con las noticias falsas y lograr resolver las diferencias que tengan. Trump se ha limitado a decir, ya veremos qué pasa con Venezuela. En víspera, el mandatario estadounidense dijo en sus redes sociales que Venezuela va a pagar un precio si no admite a sus presos que han sido forzados a ir a Estados Unidos por el régimen de Venezuela. Hemos puesto sobre la mesa de debate estos temas aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Guillermo Cochés, abogado, analista político, exdiplomático, ha sido embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. También a Benjamín de Yurre, él es periodista y analista político, experto en relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros, Benjamín. Muchas gracias, un honor haber participado con ustedes en este interesante programa. Y también voy a agradecer a la analista política y comunicadora Ana Milagros Parra, también activista en favor de los derechos humanos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siempre abierto a hablar de mi país cuando usted pueda. Gracias a los 3. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la emisión de NTN 24 con la sintonía del canal de las Américas. Enseguida, más información internacional.